Y vamos a ir al libro de los Hechos porque quiero compartir este pasaje que Dios ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios. Y lo quiero entregar a ustedes también. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Gloria a Dios. También saludo a la hermana Idalit, esposa de nuestro hermano Henao, y a su familia. Gloria a Dios. Qué bueno que realmente esos nietos lo llenan a uno. El que no es abuelo no sabe de esto, ¿eh? Pero los que somos abuelos entendemos muy bien este idioma en que habló ahora el hermano. La bendición de tener allí a su familia. Gloria al Señor. Yo también soy abuelo, tengo 4 nietos, bueno, 2 nietas y 2 nietos. Gloria al Señor. Y bueno, es algo maravilloso. Capítulo 1, versos 14 y 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, hasta allí la lectura. Padre, te damos gracias por tu palabra leída en este instante. Gracias porque nos traes algo, nos enseñas algo en ella, Padre. Pedimos tu dirección, pedimos tu unción fresca, la ayuda tuya sin la cual no podemos hacer nada. Bendice a tu pueblo, bendice esta iglesia, cada iglesia aquí representada, Señor, por cada presbítero y por cada pastor visitante. Que tu gracia acompañe a cada uno, Señor. Edifica nuestra fe, Padre, y fortalécela en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. Estos días son días de mucho calor. Aquí también, ¿verdad? Todo el mundo. Eso es general, hermano. Bueno, solo en Bogotá no sentí calor ahora que llego. Estaba a 14. Sabroso. Pero ha estado serio. Dicen que es por causa del niño. Yo digo sí, por causa del niño malo, que es el hombre, que somos nosotros, todos. Hemos dañado los balances, los equilibrios, los sistemas, y los queremos seguir dañando más todavía. Nos advierten y nos dicen, ¿y qué va? Y vamos a ir en lo mismo. Nadie quiere cambiar, nadie quiere poner su granito de arena. Muy pocos se preocupan y las cosas ya las estamos cosechando. El mar está lleno de plástico, hermano. Ahora se comen peces plásticos. Eso es lo que está dando el mar ahora, porque está lleno de plástico. Tal vez está la bolsa de basura que usted usó una vez y la mía también. Así que nadie está exculpado, todos tenemos culpa. Dios quiera que podamos recapacitar, aun cuando ya el tiempo casi ya no hay, pero podamos hacerlo con el poco tiempo que falta, ¿verdad? Sea Dios bendecido. Porque no es solo el clima, hermano, es también las estaciones, siembra y cosecha, todo se afecta, todo, el agua que es vital, todo se afecta. Y repito, todos somos culpables, que Dios nos ayude a todos. Quiero hablarles en esta noche, con ayuda del Señor, sobre
el crecimiento de la palabra. Noten que digo de la palabra, pero que es sinónimo, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahora en la escritura del libro de los Hechos, del crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia va a la par del crecimiento de la palabra. Eso es importante. Primero eran 120, por eso leí el capítulo 1 de Hechos. 120. Parece que el número eran 500 antes, porque el Señor tuvo 500 que lo siguieron en su ministerio. Pero acá, cuando el Señor les dice: esperen que venga el Espíritu Santo que yo voy a enviar, solo 120 se quedaron 10 días, y al número 10 se cumplió la promesa. El Espíritu Santo cayó en la iglesia, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hubo una manifestación tremenda en aquel culto. Pero eso no fue lo más importante, porque eso nada más fue el detonante de una distribución terrible del poder de Dios, que iba a afianzar la iglesia, y no solo afianzarla, también extenderla, porque en poco tiempo ya la iglesia se había extendido en distintos puntos y ciudades que Jesús había profetizado que llegarían, como Samaria, gloria a Dios, como toda Judea, y luego hasta lo último de la tierra, que se empezó también en el tiempo apostólico. Ese fue el resultado real. El resultado inmediato y visible fue que los hermanos fueron llenos y hablaron en otras lenguas, y aparecieron lenguas repartidas de fuego sobre los hermanos. Eso fue maravilloso, único. Pero repito, ese no era el propósito general de Dios, solo el principio, para luego movernos hacia ese propósito que todavía se sigue cumpliendo. Todavía sigue la obra extendiéndose. Así como un día dijo el Señor: sea la luz, y sigue apareciendo luz en astros que llenan el universo. Así como dijo el Señor: produzca la tierra hierba verde y árbol de fruto según su género. Eso se sigue cumpliendo hoy en cada árbol que crece en la tierra, en cada hierba que crece y se levanta en la tierra. Esa es la palabra activa de Dios. También la palabra activa de Dios es que la iglesia sigue creciendo. La iglesia tiene que crecer, gloria a Dios. No es algo muerto, inerte, sin vida. La iglesia tiene más vida que cualquier otra cosa. Por eso es que al diablo, hermanos míos, los tiros le salen por la culata siempre cuando ataca de frente a la iglesia, porque la iglesia no puede ser derrotada. La iglesia siempre tendrá victoria, aunque nuestro aleluya levante polvo del suelo, porque estemos contra el piso casi. Pero eso es lo que el diablo dice: pero yo hago todo para destruirlo, yo hago todo para desanimarlo y no lo logro. En lugar de eso, oigo a un Job decir: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. No pudo. En cada etapa de aquellas pruebas, que son verdaderamente la última rayita de la prueba humana, nosotros confiamos en Dios igual que Job. No tenemos las pruebas de Job, obviamente, pero tenemos pruebas. Y el diablo ataca. Pero repito, el diablo no destruirá nunca la iglesia. Jesús lo dijo y no fallará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso está escrito, hermanos, y es palabra para nosotros hoy. Las cifras no se mencionan mucho después de estos 120 y 5,000 que aceptaron al Señor en el milagro de Pedro y Juan, y antes de eso en Pentecostés mismo, que se convirtieron 3,000 almas. Sin embargo, sí, la Biblia habla de crecimiento. Ya no tanto, aunque habla a veces, crecían en número. Obviamente el crecimiento incluye el número, pero también hay otros aspectos del crecimiento cristiano. El número está incluido, pero ni siquiera es la prioridad en cuanto a crecimiento. Ya no aparecen en el libro de los Hechos muchos números, pero sí se habla en 3 pasajes que son los que les quiero dejar rápidamente a ustedes, gloria a Dios, sobre número. Y como dije, se compara el crecimiento de la palabra con el crecimiento numérico y espiritual de las iglesias. La palabra es la que hace crecer. No puede haber un crecimiento sin la palabra. Si alguien deja los principios de la palabra, dice que para crecer, se está equivocando totalmente. Dios no procede así. Hay gente que dice: voy a bajar los principios para que se me llene el templo. Tal vez se le llene. Si en lugar de un culto serio y espiritual usted pone un show, tal vez le venga más gente que a ese culto serio y espiritual. Pero eso no es crecimiento, porque no es crecimiento de la palabra en esa iglesia. Al contrario, está restándole a la palabra, querido pastor. No nos dejemos engañar por el diablo, que hay muchos que se van por ese engaño. El crecimiento de la palabra, repito, es el crecimiento de la iglesia. Quiero leerles allí en el capítulo 6, versículo 7, donde también dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Leí 6:7 del libro de los Hechos. Si uno ve el contexto de esta palabra, donde nos dice también que crecía, encontramos que es un contexto muy interesante. Cuando la iglesia empezó a crecer de Pentecostés, y habían primero 3,000, después 5,000 más, y siguió creciendo, pues eso trajo también ciertas complicaciones, porque todos los que estaban ahí por lo general no vivían en Jerusalén, habían llegado allí de visita por la fiesta de Pentecostés. No vivían, no tenían casa ahí. Entonces había que, porque ya nadie se quería ir, todos querían estar en ese ambiente espiritual de la presencia de Dios. Nos pasa a nosotros igual, ¿no? Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy así en un ambiente de culto, yo quiero quedarme ahí. Yo, no estoy apurado para irme, gloria a Dios. Y no se querían ir, permanecían ahí miles de personas. Había que ayudarlas, porque no vivían ahí, no tenían casa, no trabajaban ahí, etcétera, y había que darles de comer principalmente. Y empezaron a organizarse para darle de comer a miles de personas. Y usted sabe, hermano, que en esto de las comidas y en esto de la repartición de comidas, eso es delicado. Ya empezó el problema y algunos empezaron a ver las cosas mal, y habían unas viudas, especialmente viudas, que había que ayudarles, que eran griegas, no eran judías. Ellas discutían que a las judías, a las viudas judías, las atendían
con más esmero que a ellas que eran griegas, que no eran judías. Y empezó ese problema. Ese fue el ambiente que se creó socialmente hablando. Entonces vinieron con el problema a los apóstoles, y los apóstoles hicieron muy bien en afirmarse en un principio. Y dijeron: miren, elijan entre ustedes a 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que ellos se encarguen de administrar las mesas, porque nosotros ya no lo vamos a hacer. Nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Lo hicieron muy bien, fue terminante. Escogieron 7 varones que fueron como diáconos de ayuda. Más adelante algunos de ellos fueron evangelistas que Dios usó grandemente, como un Felipe, como un Esteban, gloria a Dios. Hicieron el trabajo de repartir las mesas y las cosas se arreglaron. Y es en ese contexto que el versículo que leí nos dice que entonces, como consecuencia de ese trabajo, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos. ¿Qué relación hay en este crecimiento y lo que había acontecido? Bueno, la relación es muy importante para nosotros hoy también, porque nosotros necesitamos desarrollar ministerios. Y esto no es otra cosa que un desarrollo, una especie de aplicación práctica de dones y de ministerios. Es importantísimo que la iglesia tenga material ministerial. ¿Quieres que la iglesia crezca, que se levante, que sea un crecimiento parejo en santidad, en conocimiento de la palabra, en madurez, en número, etcétera? Bueno, tenemos que preocuparnos por crear ministerios. Dios es el que reparte los ministerios, pero nosotros como pastores, y esto especialmente para nosotros, compañeros, tenemos que ser observadores y ver que en la iglesia Dios levanta gente, empieza a inquietar gente, empieza a levantar gente. Para que haya avivamiento, tienen que haber gente que sirva al Señor en el ministerio. Es decir, tenemos que producir gente dispuesta a servir en la iglesia. Gloria al Señor. Un liderazgo que esté listo, que esté preparado, para que en cualquier momento, gloria a Dios, se le pueda delegar y pueda hacer un trabajo efectivo para ayudar al crecimiento de la palabra y de la iglesia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? En una palabra, ayudar al desarrollo de dones y de ministerio. Si no, la iglesia no puede crecer. Vamos a quedarnos los pastores como un tapón de botella que está ahí y que nadie pasa por ahí encima. Él está ahí. No, deja que otros también se levanten. No creas que te van a quitar el puesto. Si Dios te puso y tú tienes el respaldo de Dios, no te quita nadie nada, no te quita nada. Al contrario, te realizas como pastor, como obrero del Señor. Aquí no debe haber ninguno así, pero yo he conocido pastores que son eso, un tapón de botella, que no admiten que otros se levanten al lado de ellos. Y claro, eso va creando como una especie de presión y presión y presión en la botella, hasta que ¡puf! El primero que sale volando es el tapón. Así que el crecimiento de la iglesia y de la palabra va de la mano
también de desarrollo ministerial y de repartimiento de dones que debemos observar que Dios está entregando en la iglesia, y que nosotros, como pastores, como líderes que por la misericordia de Dios Él nos ha puesto, no somos ni imprescindibles ni únicos. Dios sabe lo que hace, hermano. Yo oí en mi vida a obreros o pastores importantes decir: si yo me voy del movimiento, la mitad de la gente se va conmigo. Se fue y no se fue nadie casi. Alguno que otra oveja enferma, ¿no? Porque también las hay, ¿no? Una que otra oveja enferma. No, hermano, ninguno de nosotros es imprescindible. Todos en una medida somos necesarios en la obra, pero no imprescindibles. Dios nos puede poner a cualquiera al lado y su obra sigue adelante. En Hechos capítulo 12, les hablé de 3 versículos, ya voy leyendo uno y con este 2. Capítulo 12, gloria a Dios. Tenemos en el 24 esta palabra. Ahora estamos en el 12. 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria al nombre del Señor. Aquí, hermanos, esto tiene mucho material, pero lo voy a embutir, si me permiten esa palabra. Hay mucho ahí. Lo cierto es que cuando la iglesia creció, muchas personas involucradas en la política de aquel tiempo se pusieron celosos, entre ellos Herodes y otros grandes, incluyendo a los sacerdotes judíos. Algunos ya se habían convertido en el episodio anterior. Ahora hay judíos que están tratando de detener el cristianismo, como están haciendo ahora mismo en China. Ahora hay una persecución rampante en China, hermano. Se han hecho una editorial y han cambiado la Biblia, la versión bíblica genuina. Han hecho una versión china, donde quitan los 10 mandamientos y ponen mandamientos que manda el señor este que está ahí de presidente, y otros principios de su doctrina ideológica política, ¿verdad? Y una serie de cosas terribles que no vale ni la pena enumerar, tratando de desplazar a Dios de China. Por cierto, China es el país donde más cristianos hay. La persecución es vieja, hermano. Claro, como son tantos chinos también, ¿no? Hay chinos y Coca-Cola en todo el mundo, ¿no? Entonces, no se acaban, los chinos no se acaban, hermano. Y en China hay muchos millones, miles de millones, como ustedes saben. Entonces, en ese montón, pues lógicamente también Dios ha salvado cientos de miles, gloria al nombre del Señor. Entonces, que no hay ningún país que tenga, creo que son 30 o 40 millones de creyentes evangélicos como los tiene China. Bueno, hay que orar por ellos, no se olviden, hermanos, no se olviden orar por China. Nosotros mismos hemos sido perseguidos allí en China. Obreros nuestros han sido perseguidos por la policía china para sacarlos del país o meterlos presos, simplemente por el hecho de repartir tratados o predicar en un parque. Está terrible. Entonces, alabado sea el Señor. Volviendo al tema nuestro, hubo un desarrollo tremendo en Jerusalén y en ciudades alrededor. La gente se empezó a convertir. Como les dije, los políticos y religiosos se sintieron mal, pero la obra siguió creciendo y creciendo. Herodes entró en acción y dijo: pues voy a agarrar preso, voy a matar a Jacobo, que era un pastor principal. De hecho, lo mató a espada. Sería el segundo mártir. Ya habían 2 mártires, Esteban y este pastor, gloria a Dios.
Entonces, viendo que los judíos se pusieron contentos con eso, él entonces agarró a Pedro, que también era uno de los principales pastores. No era ningún papa ni nada de eso, pero era uno de los principales pastores. Lo agarró preso y lo metió en la cárcel con el fin de sacarlo después y matarlo también. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? ¿Quién se acuerda? Oración sin cesar por Pedro, gloria a Dios. La iglesia estaba reunida en una casa muy sencilla, no habían templos para la iglesia y estaban clamando, estaban orando. El clamor era grande, porque una cosa es orar y otra cosa es clamar. El clamor es algo más intenso, más elevado, gloria a Dios. Es distinto a la oración simple, que la oración simple es buena, pero de vez en cuando, más que una oración, necesitamos elevar clamor. Si me permiten la palabra, como gritarle a Dios y decirle: Señor, ten misericordia, haz esto, Padre, y clamar con toda el alma. No sé si has tenido esa experiencia, pero yo la he tenido, hermanos. Y cuando uno clama así, claro, no puede uno tal vez ponerse a clamar en la calle, porque no hay necesidad de parecer una persona desquiciada, ¿no? Pero váyase a algún lugar donde usted puede darle chance a las cuerdas vocales y al corazón, eso junto, gloria a Dios. Y eso mueve montañas, hermano. ¿Qué hizo Dios? Bueno, envió un ángel, porque Dios tiene ángeles que le sirven y no son pocos. El ángel llegó y Pedro se extrañó cuando vio aquel ser espiritual. Se extrañó, pero no hablaron nada. Simplemente el ángel como que le dijo: sígueme, ¿no? Y cuando el ángel iba por la puerta, se abrió la puerta de la cárcel y se abrió la otra puerta y la otra, hasta que quedaron en la calle, gloria a Dios. Y Pedro se vio libre. El ángel se fue y Pedro dice: estoy libre, voy para allá donde están los hermanos reunidos. Él no dice: ¿cuál es el camino más rápido para salir huyendo de aquí? No. ¿Dónde está el pueblo? Mis hermanos, ¿dónde están? Reunidos. Tienen que estar en un lugar clamando. Y cuando llegó a la casa y tocó la puerta, una muchacha salió y supo que era Pedro, y se fue adentro a avisar que Pedro estaba ahí en la puerta. Algunos dijeron: bueno, debes haber visto su ángel, porque ya Pedro lo debe haber matado Herodes, lo iban a sacar hoy para matarlo. La muchacha dijo: ese es Pedro. Y entonces fueron allá y recibieron a Pedro y se gozaron. Pedro fue libertado por el poder de Dios a través del clamor de la iglesia. ¿Qué estaba aprendiendo la iglesia? Que en la oración hay poder, que Dios mueve ángeles y su poder para dar respuesta al clamor de la iglesia. Y eso no ha pasado todavía. Dios lo hace. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Las cosas se normalizaron por un pequeño periodo de tiempo, pero Herodes, creyendo que tenía el pueblo a su favor y como buen político que era, se paró un día en un lugar especial y empezó a dar un discurso, arengando al pueblo políticamente. Y claro, como había hecho algunas cosas este Herodes hacia los judíos, ellos empezaron a alabar a Herodes y llegaron a decir: voz de Dios y no de hombre. O sea, creyendo que Herodes era un dios, proclamando como que Herodes fuera un dios, que no era un concepto extraño. Los grandes emperadores romanos y muchos de sus gobernantes subalternos se sentían dioses.
Y Herodes se sintió con un ego inflado. Y cuando él se sintió con un ego bien inflado, porque lo decían que era un dios, dice la Biblia que Dios lo hirió allí mismo y murió comido de gusanos. Alguno dirá, bueno, pero es que a un muerto se lo comen los gusanos, generalmente hablando, si no lo queman, ¿no? Sí, pero es que él no es que murió y después se lo comieron los gusanos, no. En vida se lo comieron los gusanos. O sea, lo que es estar uno en sus pies y que de pronto los gusanos, como si estuviera un cuerpo muerto, lo devoren. Una cosa verdaderamente horrible. Es en ese ambiente que dice que Herodes murió comido de gusanos, mas la palabra de Dios crecía y se extendía. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Mientras los grandes enemigos y mientras los adversarios que se levantan contra la obra de Dios caen derrotados por la ira y el juicio de Dios, la obra del Señor sigue adelante. No la va a detener ningún Herodes, no la va a detener ningún imperio romano, no la detendrá ningún hombre, llámese como se llame, porque la obra la lleva adelante el Dios Todopoderoso. A su nombre, Cristo vive, aleluya. Pero la iglesia aprendió que tenía un recurso poderoso y que ese recurso podía aún destruir a sus enemigos más acérrimos y más grandes que hubieran. Eso es crecimiento. Cuando la iglesia aprende a usar los recursos espirituales enormes y poderosos que Dios nos ha dado. Y quiero finalmente hablarles de un tercer pasaje. Este lo vamos a encontrar también, obviamente, en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Pero en el capítulo 19, versículo 20, mire lo que dice. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto es terminante. Noten que empecé en el capítulo 1 de Hechos y ahora voy por el capítulo 20 y es el mismo tono. Y si examinas el detalle, en cada estación, si la llamamos así, en cada estación vista encontramos una nueva manifestación de Dios a su pueblo para crecimiento, para afianzamiento de la fe. Y acá no es la excepción, porque ya nos lleva al ministerio de San Pablo, que llegó a Éfeso, una gran ciudad, importante ciudad, a predicar el evangelio, gloria al Señor. Y allí empezó a predicar a los judíos como era costumbre, pero los judíos no quisieron oír el mensaje del apóstol Pablo, gloria al Señor. Y es allí donde Pablo dice, pues bueno, voy a predicarle a los gentiles. Ustedes no quieren oír, yo me voy a los gentiles. Y empezó a predicar entre los gentiles y se ganó muchas almas para Cristo. Entre ellos vinieron gente que practicaba la magia, lo dice aquí, eran brujos que practicaban el ocultismo y se sentían también muy importantes y grandes entre el pueblo, pero llegaron a aceptar la fe y se convirtieron a Cristo, gloria al Señor. Y mucha gente, hermanos, recibía el bautismo del Espíritu Santo, y especialmente gran cantidad de gente endemoniada había sido libertada por el ministerio de Pablo, gloria al Señor. Pablo oraba, reprendía a los demonios
y los demonios no les quedaba otra cosa que salir. Tenían que irse. Alabado sea el nombre del Señor. Es así, hermano, que Pablo estuvo predicando por 2 años allí en Éfeso a los gentiles y manifestando estas virtudes divinas a través de su ministerio. Entonces, de pronto surgen unos cuantos exorcistas que dijeron: pero yo veo que Pablo dice en el nombre de Jesús. Vamos a probar la fórmula, porque ellos creen en fórmula. Los brujos están en eso, que la fórmula tal y que la fórmula cual. Y ellos decían: pues esta debe ser la fórmula, ¿no? Y se encontraron un endemoniado por allá por la calle, y queriendo ellos como apropiarse del don que tenía Pablo, le dijeron al endemoniado: te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No sabían en qué se estaban metiendo, hermano. Allí fue cuando los demonios le dijeron, contestándole a estos exorcistas callejeros: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y ahí no tenían respuesta, que me los imagino temblando. Y no había terminado el demonio de hablar a través de este hombre cuando también lo impulsó para caerles encima a los exorcistas y los agarró a puñetes y a dientes y a arañazos y a todo. Gloria a Dios, al punto de que hasta los dejó sin ropa y huyeron desnudos, avergonzados. Porque no se trata de usar fórmulas. Esto no es asunto de usar fórmulas. Es de tener un encuentro verdadero con el Dios de la gloria. Y que Él nos comisione, hermanos. Una vez alguien me dijo: yo quiero ser pastor también para viajar. Y le digo: pues está bien, muy bien. Muy bien. Yo puedo decirle cómo usted puede serlo. Dice: así. Digo: sí. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado, aceptar a Cristo como Salvador y ser hecho una nueva criatura en Cristo. Ese es el primer paso que tienes que dar. Después de allí, afíliate a la iglesia, persevera, aguanta las pruebas, aguanta toda clase de persecución y lo que venga. Y una vez que pase un tiempito, que puede ser 10, 15 años, entonces espera que Dios te llame. Te aseguro que Dios puede llamarte, eso sí te lo puedo decir. Si te va a llamar o no, no sé, pero puede llamarte. Y cuando te llame, respóndele que sí. Y empieza en un campito allá donde vas a aguantar un poco de hambre un tiempo, para que Dios te haga crecer. ¿Quieres ser un pastor que viajas predicando el evangelio? Bueno, empieza así, le dije. No, así no me gusta, dice. Digo: pues bueno, es el método de Dios, lo siento. No se trata de fórmulas, no se trata de querer copiar cosas. Hermano, la obra de Dios es algo serio. El ministerio es algo muy digno, muy elevado en la presencia de Dios. Y no podemos tomarlo así como cualquier cosa, livianamente. No, esto les pasó eso y por eso fueron avergonzados. Y el apóstol Pablo, por otro lado, fue bendecido en un ministerio de gran fruto en Éfeso, donde se levantó una de las más poderosas iglesias de aquel tiempo. Gloria al Señor. Podemos decir que allí se levantaron los diques y hubo un gran avivamiento de almas salvadas, brujos y brujas alcanzados para el reino de los cielos. Y el resultado fue que la palabra prevalecía poderosamente. Hermanos míos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Dios tiene pueblo en todos los rincones de la tierra. Y esta iglesia aquí en la 43, ¿cuántos hermanos están aquí de la iglesia de la 43 desde antes? Levanten la mano. Mire, hay bastantes hermanos, miren. Por allá también, gloria a Dios. Amén. Hay hermanos que ya peinan canas como yo. Y quiere decir que estuvieron aquí en esos años anteriores. Pero ¿cuántos creen que Dios puede darle un crecimiento de verdad a esta obra? Que puede encender los corazones, prender la llama en el corazón, hermano, para que haya gente dispuesta a servir a Dios y a ser útil en las manos del Señor, a reconocer los recursos que Dios nos ha dado y utilizarlos, gloria a Dios, y a permitir que Él nos use con dones, con privilegios, con capacidades, con ministerios, porque Dios tiene todo eso para cada uno de ustedes. Dios es el que lo reparte. ¿Quieres un don? Tú dices, yo quiero tener el don de sanidades. No es malo, puedes pretenderlo, puedes querer que Dios te dé un don. Procurad los mejores dones, dice la Escritura. Tienes el don de profecía, el don de interpretación, gloria a Dios. Hermanos, los dones son necesarios para que la iglesia se afiance y crezca. Cristo vive para siempre. Hay que procurar concentrarnos un poco más en lo que Dios puede hacer con nosotros. Y aunque ya Bucaramanga, por la gracia de Dios, tiene mucho pueblo cristiano, y también tiene muchas iglesias del movimiento, que solo aquí por los alrededores hay como 30 y pico, me han dicho. Pues mi hermano, todavía hay mucho lugar, todavía hay mucho que hacer. De esta iglesia, 32 iglesias aquí en esta área, gloria a Dios, del movimiento, fuera de otras misiones hermanas, ¿no? Que también hay muchas. Bucaramanga tiene una bienaventuranza tremenda, hermanos. Esta ciudad tiene evangelio por los 4 costados. Ojalá que aquí pueda seguir levantándose un grupo de obreros, primero locales, que ayuden en todo el crecimiento que se necesita aquí. Aleluya, con entusiasmo, con decisión. No como diciendo, ¿y qué hay para mí? No, para ustedes es que Dios se lo dé. Porque Dios no se queda con deudas de nadie. Dios nos recompensa, hermano. Aquí yo podría dar un testimonio de horas. Obviamente no se puede por el tiempo. Pero Dios recompensa cuando uno le sirve de corazón, sin esperar cuánto hay para mí. No. Deje que Dios sea el que le dé. Y el que le dé en su tiempo, gloria al Señor. Y lo que le dé será de bendición para usted, su familia, para su trabajo, para sus propios propósitos materiales aún. Dios lo bendecirá. Pero deje que sea Dios el que se lo dé. No vaya usted a arrebatarlo, ni a reclamarlo, ni a usted buscarlo usted mismo. Porque entonces usted está buscando su propia recompensa y no la que Dios tiene para usted. Yo quiero hacer una invitación en esta noche. ¿Puede usted ser uno de los 7 que escogieron en la iglesia para ayudar en las mesas? Hablando en términos de un ministerio sencillo, de principiar. Puede ser usted uno, tal vez, de los que tal vez no son llamados personal o individualmente, pero sí a unirse a un grupo de clamor, de oración, de búsqueda, siempre con el consejo y el asesoramiento de su pastor, gloria a Dios, pero con una decisión propia de búsqueda del Señor. O tal vez, ¿por qué no? Dios tenga un Pablo por aquí
claro que puede tener un Pablo por aquí que reprenda demonios y que lleve la palabra y que atraviese fronteras y que ahí va haciendo estragos para el mundo del enemigo, pero ensanchando el reino de Dios. Si usted quiere hacer algo para Dios, pase aquí al frente. Esta es una campaña de ¿cómo es que le ha llamado a la campaña? De restauración. Y le voy a decir que hay pocos restauradores, no hay muchos. Tal vez usted pueda ser uno de esos restauradores que Dios le dice: hijo mío, te quiero usar, te quiero bendecir con un don, o te quiero bendecir con un ministerio. Gloria a Jesús. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí vamos a hacer una oración sencilla, pero que puede tener repercusiones eternas para la gloria de Dios. Alabanzas al Rey que vive. Aleluya. Ahora, si usted tiene alguna necesidad y quiere pasar porque está enfermo, porque tiene una situación difícil, porque tiene una crisis en su hogar, tal vez, quizá esté usted en una crisis económica o de trabajo, confiemos en el Señor juntos. Acá hay un grupo, vamos a hacer un clamor, tal vez no tan intenso como el que hicieron aquellos hermanos en la liberación de Pedro, pero podemos hacer un clamor a favor tuyo, hermano, hermana. Alguno que necesite el consuelo de Dios porque tal vez está de luto, tal vez ha perdido algo de gran valor, pero hoy puede decirle: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, fortaléceme, lléname, ayúdame. Cristo vive para siempre. Cualquiera de ustedes puede ser un ganador de almas, cualquiera. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, no podemos hacer nada. Tú eres nuestra autoridad máxima, nuestro soberano, aleluya, el Rey de Reyes sobre nuestras vidas. Eres el dueño de la iglesia, el que la compraste, el precio de sangre, oh Señor. Esa iglesia compuesta por este grupo de tus hijos, hermanos y hermanas, algunos jóvenes, otros ancianos, otros de mediana edad, Señor, y niños también, que estamos aquí, oh Dios, como pueblo tuyo, porque estamos reunidos para adorarte y para servirte, oh Dios. Mira cada necesidad. Levanta obreros aquí, Padre, gente que lleva la carga, gente que puede poner el hombro y decir: Señor, cuenta conmigo, pon algo de carga en mi vida también, Señor, porque quiero hacer algo en tu obra. Glorifícate, oh Dios, glorifícate, Señor. Aquellos, Padre Santo, que tú puedes llamar en algún servicio, que les has dado talentos, que les has dado dones, que les has dado capacidades, Dios mío, y que están allí tal vez todavía durmientes, oh Señor. Levántalos, despiértalos, Padre, despiértalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y levanta, oh Dios, colaboradores y obreros eficaces para tu gloria, Padre, ganadores de almas, Señor, en el nombre de Cristo. Que podamos sacudir Bucaramanga, que podamos sacudir el barrio, el distrito, que podamos hacernos ver y sentir en este mundo de tinieblas, porque no todo es tinieblas. También hay un pueblo que te sigue, que te ama. Hay un pueblo que se esfuerza, que no es perfecto,
que no es una persona sin pecado, pero que es gente que se esfuerza, que pelea su batalla. Bendice los matrimonios, bendice cada vida que está en crisis. Fortalece, Padre, en todo momento de dolor, en todo momento crítico, en todo momento de luto, en el nombre de Cristo. Abre puertas para el que no tiene trabajo. Abre puertas, Señor, abre puertas, abre puertas. Oh Jehová, tú eres el dueño, tú eres el dueño. Glorifícate en esta hora. Glorifícate, oh Dios. Haz milagros y maravillas, y que tu obra crezca cada día. Tu palabra pueda ensancharse en la vida y el camino de tu iglesia, Padre. Sana al enfermo. Toca al enfermo ahora. Tu mano de poder se extienda, Padre. Sana, Dios mío, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda dolencia. Para gloria tuya, Padre, llévate toda enfermedad, Señor, porque por tus heridas hemos sido curados. Gracias, Maestro. Levante sus manos y dele gloria a Dios, hermano. Levante sus manos.